ya hablamos acerca, pues, de las generalidades de la gran parte de los conductos que llevan el aire hacia nuestros pulmones. Entonces, ya en esta sección vamos a hablar un poquito acerca de los bronquios. Como les decía, la tráquea se divide en los bronquios principales o primarios, tanto en el derecho como en el izquierdo. Estos van a introducir el aire a los pulmones y van a sufrir de repetidas divisiones hasta terminar en bronquiolos. Entonces, aquí precisamente vemos un poquito cómo la tráquea se divide precisamente en la carina, que va a dar o a desembocar en los pulmones. Anatómicamente hablando, si quizás recuerden que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho, ya que el corazón está recargado hacia esa zona. Por lo tanto, en el derecho vamos a tener 3 lóbulos y en el izquierdo vamos a tener solamente 2. Y también el bronquio que va a ir hacia la parte derecha está como un poco más hacia abajo. Por eso es común que a veces cuando algún objeto pasa, queda insertado en esa sección en vez de en el izquierdo. Entonces es algo anatómico interesante al respecto de la forma en que tienen precisamente los pulmones y cómo se divide la tráquea en la carina, precisamente. Bien, entonces, como les decía, los bronquios se va a ir abriendo, va a tener varias divisiones que van a ir adelgazando el bronquio hasta convertirse en bronquiolo. Una de las características interesantes al respecto es que el bronquio va a tener pequeñas placas o islotes de cartílago y vamos a poder diferenciar cuándo es un bronquio y un bronquiolo, cuando en los bronquiolos ya no existen estas capas de cartílago. Entonces, es justo en esta parte donde ya podemos decir que ya no son bronquios, sino bronquiolos. Acuérdense, tiene que ver con las placas de cartílago que estos tienen. Bien, entonces los bronquios están tapizados por mucosa respiratoria con la misma composición celular que hemos visto desde el inicio de estos temas. Poseen, como le decía, placas de cartílago. eh, y también poseen una capa circular de músculo liso. Por eso también se comprimen un poquito y ayudan a esto del impulso para sacar más rápido cuando se tose eh, eh, o cuando estornudamos, ¿no? Entonces parte de esto tiene que ver. Y aquí podemos ver precisamente en esta foto el epitelio pseudoestratificado cilíndrico de bueno, el epitelio respiratorio del bronquiolo, las diferentes capas tanto de músculo, vemos ahí un poquito de músculo y también las placas de cartílago, ¿no? Como tiene muchas placas, posiblemente sea de los primeros bronquiolos que existen, ¿no? Aquí hay algunos que las placas se pueden ver incluso mucho más grande y vemos como en este corte como que hasta parece que está un poquito comprimido el, el epitelio, ¿no? Por la forma que hacen estos huecos, estos pliegues que se hacen. Bien. También algo que podemos encontrar en la sección de los bronquios va a ser que también todavía van a existir glándulas que van a estar produciendo moco, además de las células caliciformes que van pues a ayudar a generar este moco para sacar los pequeños objetos que todavía se hayan colado aquí, ¿no? Entonces, estas cilias y este moco va a ayudar a retener estas partículas de polvo o cualquier sólido que se pase en el aire y las cilias los van a ir llevando hacia arriba, hacia la tráquea, para ya después desembocarlo todo este moco, tragarlo hacia el esófago, ¿no? Y como les decía que en el estómago, la acidez de ahí pues elimine todas las bacterias o todos los posibles antígenos que se pudieran haber colado en esa sección. Aquí nuevamente vemos un pequeño corte donde podemos ver cartílago hialino en la parte de abajo, y el epitelio pseudoestratificado ciliado en la parte de arriba. Aquí en la foto de microscopía electrónica, por ejemplo, aquí vemos este es de barrido. No se alcanza a ver muy bien las placas de cartílago. Otra cosa interesante, es muy común ver asociado al bronquio
venas grandes. Entonces, pues, a veces cuando vemos cortes ya un poco más grandes de pulmón, donde vemos un bronquio, en general, como les digo, a veces podemos encontrar muy fácilmente venas. Y aquí vemos un acercamiento precisamente al epitelio del bronquio, donde vemos las células caliciformes y las células ciliadas. Y aquí ya coloreadas, podemos ver algunas células en cepillo, que eran precisamente las que le decía que son o ayudan, están, cuando se filtra algún polvo, algún sólido, a generar esta reacción de tos o de estornudo. Entonces aquí podemos ver las células ciliadas, las células caliciformes y las células en cepillo. Bien, los bronquiolos, como les decía, son las ramas de los bronquios segmentarios que tienen un diámetro alrededor de 1 milímetro más o menos. Y ya no poseen placas cartilaginosas, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunos bronquiolos que van saliendo de las ramificaciones de los bronquios. Y aquí vemos pues un bronquio que lo podemos distinguir muy fácilmente o podemos saber muy fácilmente que es un bronquio por la placa enorme aquí de cartílago que tiene. Bien, entonces los bronquiolos terminales o conductores son más pequeños y están revestidos por un epitelio cúbico simple. Entonces, estas van a contener células CLOP o de Clara, y estas células poseen un agente tensoactivo que previene el colapso de la vía respiratoria, o sea que no se cierre la vía respiratoria. Entonces hay un cambio en el epitelio de los bronquiolos terminales, y como les decía, una de las diferencias es que, uno, no vamos a encontrar las placas cartilaginosas, y otra es que las glándulas mucosas o las glándulas que secretan moco tampoco ya las vamos a encontrar cuando veamos bronquiolos. Y conforme se van adelgazando, aquí esta imagen me gusta, vemos cómo van perdiendo las placas de cartílago aquí que se veían antes. Y ya en esta parte tenemos bronquiolos, todavía faltan los bronquiolos terminales. Bueno, precisamente faltan todavía varios tipos de bronquiolos hasta llegar al bronquiolo terminal, que ya va a desembocar en uno respiratorio. Y aquí podemos ver precisamente el cambio de epitelio, donde en la parte de arriba vemos un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con cilias, y cómo de repente empieza como a hacerse más pequeño hasta convertirse en un epitelio cúbico simple, que es ya el de un bronquiolo. Aquí podemos ver un poquito más de imágenes que precisamente hablan de esto. Aquí hay también una arteria aquí en el tejido, pero vemos precisamente las placas de cartílago del bronquio, y ya en los bronquiolos ya no vemos ese tipo de estructuras. ¿Okay? Este es precisamente de un dibujo muy parecido al pasado que les mostré. Y bien, hablemos un poquito acerca de las células de Clara. Ya en este punto, ya en los bronquiolos, las células caliciformes desaparecen y van aumentando las células de Clara, o mejor llamarlas células CLOP. Estas no son ciliadas, y en su epitelio van a segregar diferentes sustancias que van a ayudar tanto al movimiento de alguna partícula que se pudo haber metido, como a que no se colapse el bronquiolo. Entonces, aquí vemos la pared de un bronquiolo terminal. La flecha va diciendo como la ruta que va siguiendo el aire, y vemos estas pequeñas como células que están aquí en la pared. Estas precisamente son las células de Clara o células CLOP. Y aquí las vemos a microscopía electrónica. También vemos una célula ciliada. Y una gran cantidad de vesículas por todas las diferentes sustancias que las células CLOP segregan precisamente entre los tensoactivos. También segregan eh, algunas sustancias antimicrobianas. Y algo bastante interesante de las células de Clara es que fueron descubiertas, o bueno, histológicamente ya intenta cada vez cambiarse el nombre y decirles mejor células CLOP, ya que fueron descubiertas por Max Clara. Y esto fue este cambio es debido a que Clara
obtenías las muestras de cadáveres de personas que murieron en el Holocausto. Entonces, pues debido a esto se intenta cambiar un poco el nombre de... Ya lleva varios años, yo creo que más o menos de 2012, 2000, algo así, de intentar, en vez de llamar las células de Clara, precisamente llamarlas células Klopp. Entonces vemos en el epitelio de los bronquiolos cómo va reduciéndose el número de células caliciformes y van empezando a generar estas pequeñas de Clara, que son ya epitelio cúbico simple, y van a desembocar. Aquí vemos precisamente cómo se ve en uno de hematoxilina y eosina los gránulos que se ven o estos diferentes vesículas de todo lo que se agregan estas células. Como decía, van a desembocar hacia los alveolos. Entonces, así va más o menos el camino. Los bronquiolos respiratorios son la primera parte del árbol bronquial donde se genera el intercambio gaseoso. Entonces, primero, aquí en la imagen vemos precisamente cómo van cambiando. Vamos a encontrar primero el bronquiolo terminal, que es el que estamos viendo con las células de Clara, etc. Después de ahí todavía se hace un poquito más pequeño y se convierte en un bronquiolo respiratorio. Aguas con esta parte de bronquiolo terminal que va antes del bronquiolo respiratorio y no al revés. Pues esto de terminal quizás confunda a algunos. Luego continuamos hasta el conducto alveolar, que precisamente ya va a desembocar precisamente los sacos alveolares donde están los alveolos y donde se da la gran mayor parte del intercambio gaseoso de la respiración. Bien, aquí podemos ver precisamente otros cortes que nos permiten ver esta transición desde el bronquiolo terminal al bronquiolo respiratorio, al conducto alveolar y después a los sacos alveolares con los diferentes alveolos. Incluso aquí esta es una foto del final del pulmón que ponen parte de la serosa de la pleura visceral, ¿no? Y como les decía, a los bronquiolos o los bronquios también es común encontrar vasos sanguíneos asociados a ellos, grandes, ¿no? Aquí también se ve un vaso grande, aquí, una vena grande asociada a este. Y esta imagen me gusta mucho, desafortunadamente la que tiene color como que no se pixelea, no la encontré de mayor tamaño, pero aquí podemos ver precisamente el cambio de los epitelios, ¿no? Desde el bronquio, como vemos en el epitelio pseudoestratificado, con muchas células ciliadas, células caliciformes, glándulas, las placas de cartílago, y en el bronquio ya vemos que el epitelio baja, se convierte en un cúbico, epitelio cúbico, con las células Klopp, todavía algunas células ciliadas, y por último en el alveolo ya vamos a ver los tipos celulares que encontramos en esa región.